Hola, hola a todos. Feliz martes, 1 de noviembre del año 2022. Hoy día tenemos un tema súper especial, el cual vamos a exponer junto a mi socia, compañera, amiga, Ailín Soto. Voy a ir esperando que se conecten para seguir conversándoles un poquito y contando respecto de qué es lo que vamos a hacer hoy día, contarles también de este proyecto más grande que tenemos. No sé si las personas que están conectadas me pueden avisar si se escucha bien, todo eso para ir afinando antes de que Ailín entre y esté todo perfecto, ya que la vez anterior tuvimos algunos inconvenientes ahí de conexión. El tema de hoy es tan amplio, tan especial y hasta hace tan poco, de cierta manera, siento que tabú en algunos aspectos. Y hoy día, después de tanta información y de tantos procesos y de tantas cosas que han pasado estos últimos años aquí en el planeta Tierra, estamos recibiendo información y abriéndonos a ver las cosas de otra forma, a expandir nuestra conciencia, a expandir lo que somos y cómo nos conectamos con el resto del universo, con el resto de las personas y quién somos realmente. Voy a ver si puedo compartir un poquito el video, que también les agradecería si es que van compartiendo, ya que vamos a traer mucha información valiosa. Esto es el inicio de una serie de un servicio que estamos reconociendo y tomando juntas con Ailín, que debemos realizar en nombre de Dios, en el nombre de la luz, en el nombre del amor, que finalmente es lo que es nuestro origen, es desde donde nace todo, la esencia divina y la esencia principal de lo que somos. Y tomando esa conciencia y esa responsabilidad, queremos continuar y queremos responder el llamado. Entonces, ya yo sé que Ailín ya está conectada, entonces vamos para poder compartir. Entonces aquí yo voy a buscar a Ailín para tener la lista. Entonces, darles la bienvenida. Voy a hablar un poquito de este renacer, de estas transmisiones que vamos a hacer. Yo estuve ausente un poquito, bueno, creo que fueron 2 años casi, ha pasado rápido el tiempo. Yo creo que para todos, si vamos atrás al inicio de la pandemia, nos damos cuenta de que sí, a pesar de que fueron tiempos súper duros y difíciles y de tanta incertidumbre, las cosas igual pasaron rápido y estamos en otro punto, en un punto mucho más positivo y mucho más de fácil acceso a la información para transformarnos. Entonces durante el mismo proceso yo estuve estudiando muchas cosas, trabajando mucho en mí y vengo con mucha información, la cual quiero volver y seguir expandiendo, compartiendo, y esta vez de la mano de Ailín, quien es una mujer
fantástica, grandiosa, maravillosa, hermosa y con unos dones, wow, que realmente es increíble. Y uno de sus dones, ella es lectora de oráculos, realiza distintas terapias maravillosas que vamos a estar compartiendo con ustedes también, porque de verdad que eh, es necesario tomarse el tiempo para tener a veces ciertas sanaciones, encuentros que aporten en nuestra transformación, que nos entreguen información, que nos vayan aligerando, sanando, y que con eso vamos finalmente caminando mucho más alegres, tranquilos, en paz, día a día. Además de todas esas terapias que hace Eileen, ella es medium, eh, tiene su canal limpio y claro con muchísima información, y a través de eso ella ha podido ya experimentado muchas cosas respecto de lo que es la vida después de la muerte, que ese es el tema que hoy vamos a tratar. Tenemos ciertas preguntas para ella, y también si ustedes quieren ir haciendo preguntas, bienvenidas sean, para poder entender un poquito más, eh, aprender, descubrir ciertas cosas y aprender a ver la muerte desde otra forma. Así que ahora voy a invitar a Eileen, a ver si la encuentro, porque creo que no me aparece. Eileen. Ahí está. Ya me apareció. Mientras yo sigo compartiendo. Invitando a Eileen. Ay, sí. Hola. Hola, ¿se escucha bien por allá? Sí, eso vamos. Eso mismo te iba a preguntar si tú me escuchas bien. Sí, te escucho perfecto. ¿Sí? Sí. Ay, yo tenía los audífonos puestos, pero al final nunca escuché por ahí. Ah, claro, porque como tú estabas hablando, no te estabas escuchando. Ahí sí, yo te escucho perfecto. Ya, súper ¿Y bien tú entonces. también? Sí, Súper. Estoy aprovechando de compartir en algunos grupos ya. porque, chuta, el tema de hoy es de cierta manera igual importante, y que podemos ayudar en muchos procesos de muchas personas, y que finalmente, como les contaba un poquito antes, nosotros estamos respondiendo a este llamado, estamos eh, tomando la responsabilidad y la conciencia de lo que es servir a Dios, servir a la luz, servir al amor, en función de que podamos aumentar la masa crítica de personas que expandan su conciencia, que abran su corazón, que reconozcan lo fantástico que somos, y a través de eso podemos entregar mucho consuelo, mucha tranquilidad, mucha paz, y ayudar a muchas Sí, personas que de repente en muchas situaciones no lo están pasando bien. es Entonces, verdad. por eso es Sabes que importante cuando que uno cambia la visión de este concepto de la muerte, que es un poco de lo que vamos a hablar, de la vida más allá, trae un alivio tremendo a las familias. Es un cambio de visión transformador. Así que es un tema muy adecuado para hoy y hermoso en todo su espectro. Un muy lindo tema, así que yo creo que va a ser algo bonito hoy.
Sí, de Muy, todas maneras, y que yo siento también que de cierta manera es ir quitando de a poco la connotación tan negativa e ir transformándolo a esto, como dices tú, que es la vida más allá, porque finalmente continuamos, sabemos que estamos de paso, ahora se está expandiendo mucho la información, hay información mucho más clara, pero antes lo único que sabíamos es que venimos y en algún momento nos vamos. Y, eso. pero estamos en los procesos de poder descubrir y entender qué es lo que somos y que estamos de paso. Exacto. Mira, hay gente que me pregunta dónde inicia el proceso de muerte. Y es un poco difícil de explicar en frío, pero este proceso inicia cuando nacemos. O sea, el único momento en que nosotros tenemos acceso a la muerte es cuando venimos a encarnar a un cuerpo físico y nacemos en una carne y después salimos de esa carne como espíritu. Pero finalmente este es como que ya tenemos una fecha de, no de expiración, sino una fecha como de regreso. ¿Ya? Y eso El ya viene retorno, desde el momento en que nosotros decidimos como espíritus venir a un cuerpo físico a la tierra. Desde ahí parte como nuestro proceso de muerte. Y uno puede decir, ah, es del deterioro, pero en realidad es como desde las experiencias que vinimos a vivir a estos cuerpos terrestres. claro, claro, sí, es increíble cuando podemos eh, darnos cuenta y aceptar de que venimos de algún lugar, decidimos, porque sí lo decidimos estar acá en este momento, venir a esta experiencia, y que así como decidimos venir, también sabemos que vamos a enfrentar en algún momento el regreso, que es lo que vendríamos llamando acá la muerte, que finalmente es la muerte del cuerpo físico, Del cuerpo físico. solo del cuerpo físico. Así es. Entonces ya yo terminé, estoy de compartir para que iniciemos con las preguntas. Y así vamos interiorizando el tema y empezando a hablar de lleno de, wow, y de toda tu experiencia de poder conectar y aprender de que continuamos nuestro proceso en otro lugar. Así es. Ya, entonces creo que terminé ahí con todos en los grupos que estoy. Bien avisados todos. Entonces, me dicen que parece que no avisó Facebook, me da la impresión de que comenzamos así, que lo que voy a hacer, voy a compartirlo en mi perfil y voy a compartirlo en unos grupos. Entonces, ya. Entonces, dentro de las primeras cosas que me gustaría preguntarte es respecto de, porque finalmente todo esto que estamos hoy día recibiendo, que podemos exponer, que podemos contar, es a través de experiencias de nosotros mismos. Exacto. En este caso, tú has experimentado ciertos contactos con seres fallecidos, y bueno, ya sabemos que con muchos otros seres de otras dimensiones, eh, a través de los cuales has aprendido y tuviste el contacto de decir, oye, chuta, sí, es real. Pasa que Ya. después del cuerpo físico, el espíritu de la persona puede tomar contacto nuevamente. Entonces, en base a eso, quería saber si nos puedes explicar un poco cómo es el tipo de contacto que tienes con ellos,
cómo es, si los ves, los escuchas, los ves como si estuvieran vivos, no sé, los ves como un gas, o como un fantasmita, no sé, si los sientes una físicamente, excelente cómo es tu pregunta. experiencia a través de este contacto con ellos. Ya. Sí, mira, esto es, en mi caso, es una experiencia completa. Es, Se presentan de diferentes formas. Vamos a hacer una especie de ejemplo en donde en un comienzo lo primero que yo hacía era sentir que había un cambio en el ambiente y en mí. Entonces, desde ahí yo empecé a notar que mi cuerpo era afectado de forma positiva o negativa, depende de cómo uno lo vea, pero por los cambios en el ambiente. Es como cuando tú, no sé, pues estás sentada en el sillón y de repente dices, ay, sí, como que cambió el aire, me entró un vientecito. Ya, ese es un ejemplo muy base, muy simple, pero en verdad las sensaciones que se van adquiriendo son un poco más fuertes. Ya primero podría ser un vientecito y después uno ya siente eh, un tacto, ya siente uno de repente una caricia, siente un movimiento del pelo. Entonces son aspectos externos que están teniendo contacto con tu piel, con tus sensaciones. Ya, así inició, primero dándome cuenta de que había algo diferente, de que habían olores distintos después, desde la sensibilidad por medio del olfato. Y cuando ya empecé a ver que esas cosas, o a sentir que esas cosas eran muy obvias, hice como lo que hacen en las películas. ¿Hay alguien ahí? Estoy sola. Y en un momento no escuché nunca una voz externa que me dijera, sí, estamos acá. Nunca fue así. Lo que sí se escuchaba en el pensamiento. Era como hablar con uno mismo. Es como cuando uno dice, ay, me pongo esto, sí, me queda bonito. Es así. Era Perfecto. un contestar, pero no desde mi razón, sino desde el oír la versión de otro. Y después, el ir confiando en estas sensaciones que yo tenía, me fueron permitiendo abrir otros canales, como el ver externamente e internamente las cosas que eran inmateriales en el momento. Esto es tan simple como cuando a ti te dicen no pienses en una mariposa y tú te imaginas la mariposa y aparecen sus alas, sus colores, todo. Entonces tú te preguntas, oye, ¿te estás imaginando una mariposa? Sí, ¿y cómo es? Tiene las alas verdes, vuela, tiene, cuando hace así con sus alas, se produce un ruido y siento como que hubieran brillos que salen de sus alas al volar, siento el frescor. Entonces, desde un pensamiento base, tú puedes extrapolar a una sensación completa. Esa sensación completa es la que yo vivo con ellos cuando los recibo. Yo eh, los reconozco, reconozco que son, ellos también me cuentan quiénes son, si yo no lo sé desde antes, si no reconozco su energía, y ellos dan pruebas, me dan señales. Por ejemplo, o sea, en el caso de que sea esta mariposa podría traerme un recuerdo de mi infancia o de hace poco, o incluso de una película donde yo vi una mariposa. En caso de que yo vea algo que no sé darle un nombre en la vida terrestre, ya podría traerme un recuerdo para que yo funcione de esa manera. Entonces, en conclusión, ellos se presentan em, ocupando todas las alternativas que ellos tienen, todas las que tengan. Y si hay alguno pensando, también cómo mover las cosas, sí, esa también es una forma de manifestación. Y lo malo es que uno se asusta porque no está acostumbrado a que le muevan las cosas. Pero Claro. ahí la pregunta que deberíamos gestionar es la misma. ¿Quién es? ¿Eres tú? ¿Eres tú Pedrito? Si yo perdí a un Pedrito hace poco, sería bueno saber si es Pedrito. Y muchas veces tenemos confirmación y otras veces sentimos un silencio. A veces la confirmación es interna. Es como cuando uno dice, em, le soñé, le sentí, era su olor. Ya, es eso, es eso. Lo más extraño de este proceso es que la mayoría de ellos no tiene una emoción conectada conmigo. O sea, no son mis parientes, no son mis amigos, no hay gente que yo ubique de antes. La mayoría de las personas que se acercan a pedir un servicio de este tipo son personas que yo no conozco, a las que yo no conocía a sus fallecidos. Y básicamente eso hace que esto sea más real para mí, porque la información que entregan son cosas que yo desconozco completamente.
Entonces Claro, ahí no cuando tienes viene la mariposa y te cómo dice, mira, saberlo. soy una mariposa, vengo de tal lugar, porque las mariposas acorde al lugar tienen características específicas, entonces yo puedo ir describiéndola y hacer que la persona que está pidiéndome hablar con la mariposa pueda clasificarlo como si es o no alguien que ella en vida conoció. Hablando solo en el contexto de familiares fallecidos, porque hay otras energías que quizás nosotros en vida no conocemos, como, no sé, yo no conocía a ninguna de mis bisabuelas, ¿ya? Pero eso no significa que yo no logre un contacto con ellas, porque ellas sí me conocen desde su plano espiritual. Entonces, ahí es más difícil dar características y lo que hacen es evocar recuerdos de la infancia de ellos o de fotos donde ellas aparecen, en caso de que sean las abuelas, por ejemplo, para que uno diga, sí, son ellas. Mi mamá tiene una foto así, o mi tía me mostró, me contó la historia de, y ahí se logra la conexión y ahí ya se abre. Es como, primero Wow, identifícame y después me entrego por completo para que preguntes lo que necesitas y frecuentemente son ellos los que van respondiendo antes de que uno pregunte. perfecto, perfecto. Claro, porque una de de la parte quizás más importante de todos estos contactos es poder dar la seguridad y de saber de que sí es real, porque cuesta a mí mi proceso de las partes más difíciles cuando empecé a tener contacto, primero con mi ángel de la guarda, después con los arcángeles, los 7 arcángeles principales, después con algunos maestros ascendidos, Ujú. y así he conectado con tantos seres, pero, pero sentía que una parte importante o parte de mi mente, así siempre como que entre que no se la creía o que parte, no sé, extraña, porque sigue siendo de repente para nuestra mente terrenal, nuestra mente racional, son cosas que no estamos viendo de forma como tan real, sino que son más experiencias y sensaciones. Entonces, eh, claro, creo que la parte importante con un consultante o de cuando recibes a alguien es decir, oye, sí, es él, Sí, no hay, no cabe ninguna duda. claro, es importante, a mi parecer, el ser sincero con el proceso que uno está viviendo, que yo como canal, para no decirle como medium, estoy viviendo, porque de alguna forma las características de lo que voy sintiendo también reflejan cómo son ellos. Hay casos en que es difícil obtener una respuesta y tú sientes la energía de la persona presente. Entonces, hay expresiones mías como, no sé, sabes que hay que sacarle, de alguna forma digo, esto está difícil, estoy remando porque hay que sacarle la información. Es como que él está, ahí está súper plácido en su sillón imaginario y yo me cuesta entender lo que me dice. Y la familia me dice, es que él era así. O sea, él era así, él se sentaba cansado del trabajo, prendía la tele, se tiraba los pies y uno tenía que decir, ¿cómo te fue? Y él, bien, bien, y seguía viendo tele. Entonces, no había una conexión en lo natural con las emociones del fluir de esta persona. Entonces, la mayoría de las personas cuando se conecta creen que allá ellos tienen una revelación superior, pero eso no los identifica. Si yo dijera, no, es que mira, es un hombre muy inteligente, fluido, no sé, le encantan ciertas cosas, ellos me dirían, no, es que aquí no era así. Acá le gustaba el fútbol y trabajaba, nada más. Le O sea, gustaba a lo mejor lustrar sus zapatos antes de ir a acostarse. Es como, entonces ya no van a venir con una sensación de eh, muy diferente o de mucha evolución en palabras más compuestas, a demostrar que en ellos que son tan simples como estaban, como nosotros, tan simples como nosotros cuando vienen a hacer sus procesos. Y no deja de ser especial que sigan mostrándonos desde allá ese lado para que lo reconozcamos, porque solo para que lo reconozcamos. ya, eso te iba a preguntar. Entonces ellos cuando se contactan, se comunican, se presentan de la forma en que fueron mucho más, como fueron acá, en esta vida, Como por- el último cuerpo. Hola sí, pero Lisbeth, ¿sabes hola qué? Luz, un gusto, Hola. bienvenidas. Sí, se conectan la forma que tuvieron, pero a veces en una forma mejorada. No sé, por ejemplo, tengo un recuerdo de un joven, de un caballero, es un amor, él está en un proceso, fallecido, está en un proceso de ascensión y lo cuento porque fue mi primer contacto en el que yo decidí decir, ok, esto es tan sano, es tan hermoso, tan liberador. Este hombre venía aún enamorado de su esposa que lo quería contactar, un amor, y él venía con bigotito. Entonces cuando
yo dije, tiene un bigote. Entonces me dice, no, él no usaba bigote. Me dice, ¿cómo es el bigote? Yo le digo, es un bigote como ranchero. Y ella se reía mucho porque decía, él siempre dijo que quería tener un bigote así. Y yo lo veía más joven, más guapo que lo último que que la familia lo recordaba, pero es porque usaba su mejor presencia para Claro, parecerse. como su mejor versión dentro Su de... mejor versión, sí, la versión más cómoda también para él. Y es bueno pensar que dentro de esta vida vamos a poder escoger el momento en que nos sentimos mejor físicamente. A mí me costaría elegir mi mejor momento cuando esté del Claro, otro lado. Así que supongo que voy a volver como alguien feliz nomás, po. Como que claro, eso va a ser mi distintivo. expandida, Sí, sí. súper. Lo otro que queríamos saber es cómo fueron tus experiencias de niña con respecto a todo esto, cuando comenzó o cuando descubriste, en qué momento fue. Ya, eso es algo un poco complejo, porque acá es necesario abrir un poco la mente a lo que son las experiencias, porque yo doy fe de que cerca de los 4 años yo ya tenía experiencias del tipo, llamémoslo mediúnico nuevamente, pero del tipo como no tan físico, pero no las reconocí así. Aquí hay dos grandes cosas que marcaron de alguna forma estas expresiones. Y la primera tiene que ver con que en mi casa pasaban cosas bastante extrañas, donde habían sensaciones no tan físicas que vivíamos seguido. Después, bueno, eso me hizo como considerarme no parte de ellas, pero sí consciente de que había un mundo espiritual muy vivo, muy vivo. O sea, cuando me decía, no, es que los fantasmas para mí no eran estos seres con una sábana, o de repente me dice, no, es que no se le ven los pies. Ya, esto para mí era como, ¿por qué no se le van a ver los pies? Hay un contexto de por qué ellos se presentan así, pero en mi caso, esto siempre fue más real. Con los años yo me di cuenta de que, y conversando con mi familia, de que habían sensaciones, momentos, recuerdos, en que yo decía, no sé, mamá, ¿te acuerdas cuando pasó esto y había una persona en la puerta? Mi mamá me decía, no, y como no me acuerdo de eso. Y yo ahora evocando recuerdos, me hace sentido que ellos no lo... Yo pensé que todos lo veíamos. Claro, Era para ti una quizás experiencia, era era una normal experiencia porque los colectiva, veías pues, como una claro. persona más, entonces Sí, estaba. para mí era una experiencia colectiva, era algo que vivíamos entre todos, pero finalmente no era así. Y ahora, después de muchos años, cuando uno ya tiene como más libertad para recordar cosas que a veces uno siente que no son tan recuerdos como tan de alta vibración o que evoquen una sensación más plena, uno los olvida y los va dejando de lado. Y la otra forma em, tiene que ver precisamente cuando yo ya me di cuenta de que esto era real, por decirlo así, de cuando yo los veía, pero en su estado de fallecimiento. Y eso fue duro. Por ejemplo, si yo pasaba por algún lugar donde había un accidente, yo veía al fallecido recién salido de su cuerpo con las secuelas de su accidente. Y eso Wow, sí era rudo. Yo evité mucho tiempo este tipo de contactos por eso, porque los veía fallecidos literalmente. O sea, se veía que estaban muertos, pero fuera de su cuerpo. No, no era algo agradable. Y ellos aún así me buscaban, entonces yo lo evitaba. Pero cuando hubo un cambio de conciencia, siempre pensando en que esas apariciones eran algo espectral, maligno, no sé, como de un mundo prohibido, siempre hubo esta sensación de que eso era malo, hasta que de alguna forma hubo este cambio de conciencia donde entendí el concepto real de lo que es ser seres eternos. Ya acepté también conceptos como la reencarnación, que eran tópicos que para mí, desde mi creencia inicial, estaban ajenos a la realidad. Pero cuando lo acepté, eh, hubo un cambio, una transformación en mi mente y eso, verlos como recién fallecidos, cambió. Y los empecé a ver, a sentir, a relacionarme con ellos de una forma más como te veo a ti, quizás en ocasiones no tan tangibles. No es como que yo vea su pelo que se mueve así, a no ser que sea una señal específica de algo que él haya hecho vivo. Por ejemplo, hay gente que siempre se toma el pelo así y se lo echa hacia atrás. Ya, a mí me ha parecido gente que todo, lo único que me hace esto. Y yo frente a eso digo, es que él tiene un tic como a Luis Miguel, como que hace algo así con el pelo. Y ellos me dicen, ah, es que es algo que siempre hacía. Ya, ese tipo de cosas, como verlos en
en su vida cotidiana y no en su estado de fallecimiento, solo se presentaron después de que yo cambié mi pensamiento. Cuando Entonces acá cuando integraste dice, esto, sí, cuando dice, no importa lo que tú creas, no es verdad. A mí, en mi vida, lo que uno cree, diseña de alguna forma o le da un esquema o permite entrar ciertas realidades a tu vida. Cuando yo acepté que ser eterno era ser espíritu, porque era imposible que este cuerpo mortal se convirtiera en algo que viviera para siempre, me di cuenta que la claro, esencia de la eternidad estaba en el espíritu de uno, no solo en el Espíritu Santo que da vida y que vive en nosotros como la presencia yo soy, que es Dios en nosotros, sino como el espíritu de Aileen, el espíritu de Connie, el espíritu de cada uno de nosotros. Cuando ese espíritu deja este cuerpo, ese espíritu sigue vivo y no tiene por qué tener una vida eh, como fue su última experiencia en la tierra. Al claro, contrario, si vuelven ellos por algunas razones, vienen en la última instancia física para que nosotros sepamos quiénes son simplemente. Pero el mismo ser eterno que está fallecido es el mismo ser eterno que está vivo en cada uno de nosotros. wow, Así fue mi percepción desde el comienzo. Y mis experiencias fueron un poco rudas desde la niñez, un poco malentendidas, porque nadie te explica qué pasa. Y a medida que fui creciendo, y luchando también con algunos tabúes, pude lograr llegar ahora hace ya unos años a este entendimiento y a esta aceptación. Todo tiene que ver con eso, con la aceptación de que en verdad hay un mundo que no vemos con los ojos físicos. No solo el mundo de los fallecidos, un mundo espiritual, un mundo astral, un mundo interplanetario, en muchos otros aspectos. Es claro, es muy una amplio. visión tremenda, claro, pues como porque yo no sé si yo no te conocía hace 3 años o 4 años, eso no quiere decir que tú no existas. Tú existías, Así yo no te es, conocía y eso es así. Nosotros muchos desconocemos de grandes cosas que están ocurriendo ahora en, en la Tierra sobre todo, y en otras dimensiones. Y no porque nosotros no sepamos que existen, no son reales. Entonces el abrirse un poco a eso te wow, va eso es magnífico. sí, te va dando una puerta a que tú puedas también reconocer, aprender y siempre desde un sentir muy agradable, uno se da cuenta inmediatamente que cuando algo te genera un temor, puede ser o el desconocimiento o puede ser algo que realmente no estás preparado para vivir. Y el cuerpo sabio te va avisando en esos aspectos. Así que quizás más de alguno ha intentado tener estos contactos con sus fallecidos. em, no es que no los podamos realizar todos, porque todos somos espíritus, entonces todos podemos conectar con otro espíritu, pero Claro, nuestro esa es una cuerpo de no las siempre cosas está también, preparado. Sí, nuestro cuerpo no claro, siempre está preparado para acceder a esa solicitud. ¿Ya? Es un proceso, pero educable totalmente. O sea, esto no es una virtud única de la que yo me hago dueña, sino que al contrario. Después de un tiempo que yo atiendo a alguien, le digo, mira, si tú necesitas ayuda y él desde allá sienten que es necesario que vengan a asesorarte en esto, lo van a hacer. Y les digo, hay otras herramientas, está el Espíritu Santo, están los ángeles, están tus guías. Si él está en un nivel más evolucionado, donde ya no tiene a qué venir, tú puedes recibir ayuda del cielo de diversas formas. Hay un abanico de opciones que no tienen que ver con la persona que tú conociste. Entonces, hay un más allá, más real que a veces que lo más acá, porque es más wow. genuino, viene sin fingimiento. Allá nadie te va a decir cosas como por quedar bien contigo. Al contrario, son directos, sinceros, amorosos, muy chistosos en ocasiones, muy como nosotros. Es Sí, una linda sí, experiencia conectar con ellos, muy claro, linda. quizás solamente con el hecho de saber de tener la certeza de que, de que continuamos más allá, de que en caso de que, por ejemplo, finalmente lo que pasa y a lo que nos duele mucho enfrentarnos acá es al desapego de esa persona en lo que es el cuerpo físico, porque sabemos Sí, también de que, bueno, ahora con esta información tenemos esa apertura y ese conocimiento, pero una de las cosas más importantes y de lo más doloroso es el apego que tenemos a esa persona de que no la voy a ver más por un tiempo y, y es poder integrar eso, aceptarlo y vivir con esa información de sí. ¿Sabes que, qué? Hace unos días, respecto a lo mismo que tú dices, em,
estaba, bueno, conectando, orando, y eh, ha venido mucha gente que en este tiempo quiere reconectar con aquellos que fallecieron en tiempo de pandemia. Y una de las personas me decía, ¿por qué, desde el otro lado, me decía, ¿por qué él no puede aceptar que me morí? ¿Por qué él no lo puede aceptar? Yo lo acepto, yo estoy bien acá, dile, dile que me veo bien, dile que estoy muy bien. ¿Por qué no puede aceptar que ya no estoy? Entonces, de alguna forma aparecen los guías. Cuando yo no tengo respuestas a eso, aparecen los guías y me dicen que el proceso que tuvimos con el tema de la pandemia, con los fallecimientos específicamente, más allá de lo que yo considere que lo gestó, tiene que ver también con la evolución espiritual. Por mucho tiempo estuvimos apegados al fallecimiento como un duelo, como algo que era muy, muy terrible. Y viene un Claro. momento en que se normaliza la muerte. Se normaliza decir, ah, falleció el vecino, ah, falleció, qué pena, falleció porque tenía COVID. O decimos, falleció mi abuelita, la cuidamos tanto, pero se murió igual. O sea, estuvimos desde afuera con carteles, porque no sabe usar WhatsApp, y ya vivía sola. Entonces, todo ese esfuerzo, todo ese tiempo, ¿de qué sirvió si se murió? Y lo que me decían ellos era que esto sirvió para elevar nuestro concepto de desapego con respecto a los vivos. Nos aferramos tanto a la piel, a lo que es tangible, al vernos cotidianamente o al dejar de vernos como si nada, que no valoramos los momentos en que estamos acá. Y ahí hubo evoluciones personales en mucha gente en cuanto al decir, acepto que falleces y acepto que vine a vivir y que debo continuar viviendo sin ti. Acepto que mi vida no era solo tú. Acepto, agradezco, eh, entrego, te entrego gratitud, entrego aceptación hacia el hecho de que no estés acá físicamente conmigo, pero de que te puedo buscar de otras formas, de que te puedo buscar en mis recuerdos, en las imágenes que tengo contigo, en los consejos que me diste. Hay gente que me dice, yo vivo recordando cada mañana lo que decía mi abuelita. Y a uno le pregunta así como, obvio, ¿qué dice la abuelita? Y dice, vive tu día como si fuera el último. Y yo Wow. decía, pero esa señora está llena de sabiduría porque te está diciendo, vive el presente, no te está diciendo, desbándate, haz lo que Claro. quieras, sale en pelota en un caballo. No, lo que te está diciendo es básicamente, reconoce que cada cosa tiene importancia, reconoce que tu desayuno es una instancia bendita, reconoce que tu despertar, que el trayecto en la micro tiene una razón, reconoce y honra también estos sentires que tenemos día a día, del decir, no, hoy día sí estoy cansado, ¿sabes qué? No, no voy a tomar este trabajo, voy a priorizarme, voy a ir a descansar, me voy antes. Jefe, lo siento, mañana me apuro un poquito, pero hoy día, sabe que hoy día no, no lo voy a hacer bien si me sigo estrujando el cerebro. Todo eso es honrar el presente, es estar pendiente de lo que el entorno está haciendo a ti, no solo de lo que tú haces para el entorno porque te pierdes. Cuando liberamos a nuestras familias, a nuestros fallecidos, los dejamos ir desde el amor, nuestra percepción para continuar es elevar la mente, es elevar la conciencia. Y parte de lo que vino a hacer esta pandemia tiene que ver con eso, con que necesitábamos evolucionar un poco a la fuerza en esos campos. Claro, fue Así como que un... sí, yo para nada de Es acuerdo como con eso. todo lo ocurrido, pero Sí, bueno, así yo son los tampoco. planes. Y a Pero veces hay claro, que tratar era, de sacar el mejor provecho de lo que se vive, aunque uno no esté de acuerdo. Y eso sí, también es crecimiento. y como decías tú ahora hablando del presente, que lo vamos a tratar en otra instancia, estamos hechos de estos micro momentos de presente, Ujú. porque finalmente es lo único que somos y cuando nosotros tomamos esa información, la anclamos, nos hacemos conscientes y nos activamos en nuestra presencia, también unidos a nuestra presencia yo soy, es desde ahí donde vamos cambiando, vamos creando, vamos mejorando y vamos aumentando y elevando la frecuencia de la Tierra a través de nuestro crecimiento. Entonces es fantástico. Sí, Ya, voy a seguir porque ay, se me apagó. Em,
¿Tienes recuerdo de cuál fue tu primer encuentro? Primer encuentro. El primer encuentro con un ser fallecido cuando supiste que era una persona que había pasado al otro lado. Sí, sí, tengo recuerdos. Es un recuerdo un poco vago porque fue de niña. Eh, y aquí quizá vamos a entrar en un tema de conflicto, pero creo que si lo vemos con altura de miras podemos llegar a un buen momento. Yo tenía una compañera de curso, esto pasó séptimo, octavo básico más o menos, que le arrendaba la casa a un joven. Entonces cada vez que yo iba a su casa, porque estudiábamos juntas, yo veía a este joven. Este joven no era conocido mío, no era amigo mío, yo solo sabía que él vivía ahí y él siempre estaba afuera cuando nosotros estábamos en el patio de la casa, por ejemplo. Ya este joven se suicidó y em, yo lo vi afuera de mi casa y pensé que él venía como a entregarme un mensaje de esta chica, como, no sé, o como que estaba afuera, no recuerdo muy bien, pero yo en ningún momento pensé que él estaba fallecido. No tenía idea, no sabía, porque a ese edad como que no te cuentan estas cosas, porque igual como que quedan con, bueno, uno tiene la creencia de que es algo que no es rico recordar, porque después, bueno, la cosa es que salí al patio, a la puerta, y le pregunto que cómo está, me dice que bien, me dice que está mejor, que ahora está mejor, y me quedo callado porque como no lo conocía de nada, entonces él me dice, me fui, como que él me dice que se fue, que ya no está, y yo así como que no entendía qué pasaba y me dice, no te preocupes que yo no dejo a nadie. Y si alguien, como que si alguien se preocupa, va a ser de chismoso, de, bueno, me dice algo como de las viejas zapas, pero de una forma más grosera. Él no hablaba muy bien. Y yo lo entendí así, pues y después él se fue. Y al, no sé, parece que se fue en la mañana y como en la tarde, claro, porque fue un sábado como de feria. Y después en la tarde, mi papá llegó de la feria tipo 2 y nos contó que este niño que vivía ahí, este joven, se había ahorcado, que él tenía problemas de droga y, y que efectivamente no quedaban parientes ni familia. Creo que había un papá o una mamá que estaba por ahí, pero no había un apego, así como no había una sensación de no hago esto porque todavía estoy aferrada a ti, por decirlo de alguna forma. Y este joven fue el primero que yo visualicé. Después hubieron otras cosas como eh, siempre, ¿y sabes por qué lo recuerdo a él? Porque yo en ese tiempo ya, yo ya veía gente como en su estado de defunción, pero él no venía desde su aspecto, para decirlo de forma grotesca, no venía colgado, por decirlo así. No daba evidencia física al verla de que él estaba fallecido. Y creo que es uno de los pocos que yo vi en esa instancia antes de mi cambio de mentalidad. Y tú lo viste, tú después supiste que él estaba fallecido, cuando tu papá Yo te lo supe contó. en la tarde, claro. De hecho, es como mi casa no estaba como ya, niños, váyanse a la pieza porque les voy a contar algo, porque era como, oye, chica, le dice mi mamá, chica, me contaron esto, es como cuando llega de la feria y dice, oye, vi a la no sé cuánto que está comprando, te mando saludos. Era algo así, como una, aunque suene extraño, una anécdota, porque el joven no era cercano a nosotros. Nosotros sabíamos dónde vivía porque era la misma casa donde vivía la niña con la que yo estudiaba, pero más allá no había ninguna cercanía. Y esa fue la primera vez que yo recuerdo que vi, que tuve contacto verbal con un fallecido. Y ya Wow. después tiene que ver con, cuando ya decidí hacer esto, eh, bueno, tenía que ver con que ya no los veía, pero cuando hablaba con alguien, por ejemplo, imagínate que estoy hablando contigo, tú tienes un fallecido y tú me estás contando algo. Y ahí yo escuchaba, o había pensamientos así como, sí, yo recuerdo ese día. Y yo así como, no podía decir sí, yo recuerdo ese día, porque tú sabes que yo no estaba ahí. Entonces yo ahí como, qué raro esto. Y ahí era como ir tratando de sintonizar un poco ahora uno dice la frecuencia, pero era como estar como en silencio mental un poquito y tratar de escuchar lo que ellos decían. A veces eran canciones. Entonces, como que uno empezaba a tararear y la persona te dice, uy, esa canción, ¿por qué la estáis cantando? No sé, me acordé de repente. Uy, es que esa canción Me la llegó. cantaba mi tío, se la pusimos en el funeral. Y yo, ah, falleció tu tío. Entonces, sí, y ahí es como, Ah, ay, tu tío tenía, no sé, un lunar en la mejilla. Sí, me dice, ¿cómo perfecto. supiste? Ah, porque estoy como viendo a alguien como él. Fue como desde ese punto, así como ir avanzando poco a poco hasta llegar al descubrir que había esta conexión más real. Así que con muchos de ellos no hablé, como que solo escuché al principio.
excepto este joven que fue como el que recuerdo por esas características de no fallecido. Y hoy, después de todas estas experiencias que has tenido, de todo el camino, de toda esta aceptación, porque me imagino que también han sido procesos internos tuyos de poder llevar esto, hoy tú puedes eh, acceder y darles permiso y tú puedes decir, o sea, como que tú de repente estás abierta a recibir gente y de repente no, o ahora ya puedes como, no sé, momentos en que si tú no quieres no tener contacto con nadie, Sí, o sea, esto es o bien podrían físico. igual pueden igual acercarse a pesar de que tú no quisieras o no estés, no sé, pensando en eso. Sí, mira, esto es de alguna forma, es como muy, muy como en la vida real. Es como cuando tú estás, no sé, en una micro y escuchas una conversación 3 asientos más allá y y tú tienes un asiento disponible. Se paran de allá y te dicen, oiga, ¿podemos conversar? Y tú dices, sí, dígame, ¿qué quiere? Tengo tiempo para hablar con usted. Y hay veces en que tú, no sé, sientes como, no sé, puede que te dé una mala sensación o que sea un momento inadecuado. eh, no sé. eh, por ejemplo, hay instancias en que yo he estado discutiendo con mi hija cosas normales, así como, Laura, recoge tus juguetes. Y de repente ellos así, con su voz fuerte, y uno dice así como, justo ahora, o sea, acá hay una humanidad muy humana. Es muy Por favor, como, por respetad. eso digo, esta postura de medium, que uno está así como con una cosa y dice, voy a ver en la esfera que le aparece. Eso puede que hay gente que sea así, pero en mi caso, esto es súper natural. Es como que yo a veces, no sé, en instancias en que yo he estado muy pendiente de mí, y esos son como los propios mea culpa que uno dice, es como, bueno, si tienes una habilidad desarrollada, eh, después esto ha sido una evolución en mi entrega, desde mi entrega, porque hay momentos en que uno dice, justo ahora, ¿sabes que hoy día no, por favor? Déjeme un ratito descansar, déjeme entrar al baño, y me pongo afuera, lo escucho con calma, y a veces tienen eso, muy pocas veces, pero hay veces que son mensajes que son apremiantes, así como urgentes, y ahí tú tienes que dejar todo y decir, ya, filo, si viene este caballero del más allá a buscarme a mí, que yo no lo conozco, tiene que ser por algo importante, porque no es, en Claro, verdad no es como que anden todos dando vuelta por acá, así a ver con quién hablo, no es así, no. Y acá hay intentar explicar también el cómo es nuestra forma de ascender o nuestra forma de irnos de este plano material, em, que no siempre es tan fácil como te mueres y te vas. Hay un trayecto, hay una evolución, hay un proceso, hay un desapego también de ellos, porque imagina que tú mueres. ¿De qué estarías pendiente si estás recién entendiendo que ya no tienes un cuerpo? Primero hay un proceso de decir, me morí, claro. ¿qué ¿Dónde me pasó? estoy? Claro, porque hay veces en que no tenemos estado de conciencia base, como aparece la gente que muere por drogas. Ellos no tienen idea que fallecen hasta un tiempo después de morir, hasta que su espíritu sale del estado de droga. Y esto es heavy pensarlo, porque quiere decir que después de vivo, después de muerto, sigues drogado. Y de alguna forma Wow, esta droga no solo afecta a tu cuerpo, afecta a tu conciencia, tu subconsciente, tu inconsciente, tu supraconsciencia. O sea, todo, es, es más que decir, no, es que yo estaba un poquito voladito cuando me morí. No, no es eso. Tu ser interno, tus capas, tus cuerpos, tus 7 cuerpos, al menos cuatro de estos 7 cuerpos, yo ya soy consciente de de que se dañan con estos procesos de adicciones. Y cuando te mueres, hay un reconectar de a poco, como ir diciendo, eh, entendiendo la realidad otra vez. Y ahí te das cuenta que estás allá. Esos espíritus muchas veces sí andan dando vueltas, porque están en ese proceso, como de saber que alguien les diga qué está pasando. O a veces siguen sus vidas normales sin saber que tienen un cuerpo hasta que logran entenderse, ellos mismos. Pero también está la otra parte en que ellos se van en tranquilidad, en que, por ejemplo, están asistidos en la muerte. Y esta es una buena eso, instancia para decir que si tú tienes un pariente que está cerca de fallecer, no es una mala idea buscar a alguien que te ayude con el proceso. Si sabes que tu pariente tiene
mucho miedo a la muerte porque te lo ha dicho o porque ha visto fallecimientos muy dolorosos. Las personas con cáncer, por ejemplo, muy dolorosos. Hay muchos que se siguen quedando, no porque amen su vida acá, sino porque tienen miedo de lo que puede haber allá. Y esos son bloqueos de nuestra mente a una eternidad hermosa. Entonces, cuando viene alguien y te dice, ¿sabes qué? Allá no es feo. No importa, aquí cuidado con lo que voy a decir, pero no importa lo que hiciste en la tierra, porque sí importa, pero no es como que esto te vaya a llevar a un castigo eterno. Ya no es como que Claro, tengas no que es solucionar de todo tener antes de miedo de morirte morir porque me voy a ir a, claro, a un al lugar, no infierno. sé, al infierno o algo así. Al infierno. Se- claro, se puede tener tranquilidad respecto de eso. Sí, es una de- tranquilidad. Efectivamente hay que cuidar lo que uno es. Y ahí podríamos hablar del karma, no sé, de las herencias familiares, de los ancestros, del árbol que vamos como gestando. Pero acá es algo, mirar la maldad, como mirar el infierno como algo malo, es producto de nuestra imaginación. Y es claro, culpa de Dante, por no toda, culpa de, claro, por toda la no culpa de lo reprogramación que es real. Claro, y todo lo que han exacto. intentado de inculcarnos para mantenernos desconectados, para mantenernos sin conciencia de lo que somos, para mí parecer, de acuerdo a toda mi experiencia, todo lo que he aprendido, para mantenernos dormidos, controlados, eh, siendo solamente Entiendo. víctimas Es de que estas eso, mismas el aceptar el información. más allá como algo real, nos desconecta de la vida espiritual. Es eso. Cuando te dicen, ay, es que la Matrix, ya, echémosle la culpa a la Matrix, pero desde que hay una separación de la ideología, de que hay un mundo espiritual real, te hace no vivir una vida espiritual. Y esta vida espiritual no te hace más genial, pero te ayuda en tus procesos porque finalmente somos espíritu. Es como que al conectarte con el espíritu, con tu vida espiritual, te conectas con el real tú, no con, porque esto se va, pues, o sea, mira, si se arruga, lo metís al agua mucho rato y el cuerpo ya queda Claro, feo. Entonces, ¿qué duración va a tener esto? O sea, de mala calidad, se arruga con el agua, pero el claro, espíritu no, po. no El es todo espíritu lo no, el eterno que espíritu, somos, claro, entonces lo grandioso, lo reconectarte esa magnífico. esencia, exacto, sí, sí. Fallecer es un proceso físico difícil, pero es porque nosotros creemos que es rápido. Por ejemplo, la persona que tiene un accidente en auto, muchas personas me dicen, yo me alcancé a despedir de todos en la mañana antes de salir.